formación multidisciplinaria, incluyendo maestrías en Derecho Ambiental y Sostenibilidad, negociación, mediación y arbitraje, educación ambiental, así como el manejo y gestión de la vida silvestre. Doctor Luis Alexander, le damos la más cordial bienvenida y tiene 40 minutos de exposición, doctor. Bienvenido aquí a su casa, a la Universidad Autónoma de Guerrero. Gracias, doctor Enrique, y muchas gracias pues a todos los amigos de la UAGRO. Realmente para mí es como mi alma mater. Voy a comenzar a compartir para ver si me permite, vamos a hacerlo y me confirman que se ve la presentación. ¿Me lo pueden Sí confirmar? se ve, sí se ¿Me ve, doctor. confirman? ¿Está pasando? ¿Sí? Sí, Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias, Jenny, y a todos, pues, los que me han estado contactando. Estamos disertándoles desde acá, desde Panamá. Y efectivamente, pues, me ha tocado a mí exponer sobre un tema que de verdad me apasiona. Si en algún momento dado alguna diapositiva no pasa, me interrumpen, que eso puede ocurrir en aspectos técnicos. Y me toca entonces disertarles sobre la legitimidad activa para representar a la naturaleza por daño ecológico puro. Esto es una gran parte de mi tesis doctoral. Y dentro de lo que vamos a ver aquí, obviamente desde la óptica panameña, es un análisis de la ley 287 y el caso de la mina de cobre panameña. Hay una mina de cobre que viene con muchas polémicas porque desde hace ya varios años se le han decretado dos inconstitucionalidades. Sin embargo, gobiernos van, gobiernos vienen, y a pesar de que en la República de Panamá los recursos minerales, como quizás en México también, son propiedad del Estado, pues realmente el país sigue en ascuas más allá de los daños ambientales y otros aspectos que se dan. Entonces, lo que obviamente aquí vamos a ver dentro de todo esto es que la imagen que ustedes ven aquí de fondo en mi presentación, efectivamente es el fondo de un ser humano o la silueta de un ser humano que se le ve un cerebro, pero ese cerebro es un árbol, ¿no? Entonces, es una imagen muy especial porque la pregunta que surge en torno a este aspecto es si estamos ya entrando al ecocentrismo o biocentrismo o si todavía nos vamos a mantener en el antropocentrismo. No sé si a los que están en la sala virtual ya, si son profesionales o son estudiantes o si han entrado a este debate del problema del antropocentrismo y el ecocentrismo o biocentrismo, pero comienzo rapidito haciéndole un flashazo de que el problema desde el punto de vista de muchos de los profesionales que somos especialistas en derecho ambiental es que desde el derecho romano, que es la base de la mayoría de los países de nuestro continente americano, el desarrollo legal, el desarrollo jurídico ha sido antropocéntrico, es decir, el hombre es el centro del desarrollo del derecho y durante mucho tiempo las leyes solo fueron aplicadas al ser humano. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, hombre o mujer. Sin embargo, muchos venimos planteando hace rato de que la elaboración del derecho, el desarrollo del mismo, la jurisprudencia y demás, debe tomar ya otro aspecto y debe basarse en el desarrollo ecocéntrico o biocéntrico, donde ya no es que todo va a girar alrededor del ser humano, sino que el ser humano es parte de algo más grande. Ese algo más grande es la naturaleza. ¿Sí? Entonces, hoy en el Día de la Madre Tierra, qué mejor tema que este para poder comprender hacia dónde debe evolucionar, obviamente, el derecho en este aspecto. Y lo que vamos a ver, como ven aquí abajo, es un análisis de las leyes 125 del 2020, que en Panamá es la ley que adopta el Acuerdo de Escazú, que seguramente ustedes deben conocer, la ley 287 del 2022, que refleja el tema de los derechos de la naturaleza, y la ley 402 que tiene que ver con el nuevo Código Procesal Civil de la República de Panamá y su intervinculación e impacto en la representación
de la naturaleza entre tribunales panameños. ¿Por qué estas tres leyes? Bueno, eso lo vamos a ir avanzando un poquitito. Y lo que ocurre es que dentro del marco legal para la protección de la naturaleza en Panamá, este trabajo que les estamos presentando busca primero entender que aquí en nuestro país ya se otorgó personalidad jurídica a esa naturaleza que antes se veía como un objeto. Es decir, en Panamá la naturaleza por ley dejó de ser objeto de derecho y ahora es sujeto de derecho. Ahora, todo esto que yo les estoy relatando, esto no lo saben nuestros jueces. Aquí hay todo un rompimiento de paradigma. Por eso verán al final de mi presentación cómo es que se inserta el nuevo Código de Procedimiento Civil y lo que nosotros planteamos, porque cuando usted es juez y usted tiene décadas de ser juez, y usted hasta ahora ha visto demandas entre seres humanos, lo que en Panamá le llamamos personas naturales, y lo que acá le llamamos personas jurídicas, allá usted le llaman personas morales y usted ya le traen un nuevo elemento y le dicen, no, es que ahora la naturaleza ya no es objeto, es sujeto y usted tiene que admitir las demandas que se presenten en la naturaleza. Aquí hay una cantidad de jueces que esto no lo van a comprender inicialmente, no porque no tengan capacidad, no porque no sean inteligentes, sino que usted le está quebrando un paradigma. Lo mismo va a pasar en otros países. Entonces, en Panamá ya se reconoció, lo veremos ahorita a la naturaleza como un sujeto de derecho y ya no es objeto. Por lo tanto, es de una u otra manera un ente que puede ser representado ante los tribunales. Entonces se enfatiza la importancia de establecer normas para la reparación efectiva de los daños ecológicos puros. Ahora veremos la diferencia entre daño ecológico y ecológico puro, promoviendo así la defensa del medio ambiente y sus componentes. Entonces, eso nos va llevando a varios elementos. Primero, el tema del reconocimiento, decía yo, de la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Dónde se reconoce esto? En la ley 287 del 2022, que establece que la naturaleza es un sujeto de derecho y permite, literalmente así lo dice, que cualquier persona, abogado, pueda actuar en su nombre. Este reconocimiento es un avance significativo y el artículo 1 dice así, esta ley tiene por objeto reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho. Esta ley incluso ha sido de alguna u otra manera acuñada en diversas demandas de inconstitucionalidad que en la República de Panamá los fallos de inconstitucionalidad hacen parte del bloque constitucional, es decir, son constitución. Por lo tanto, los abogados acá decimos que hay leyes constitucionalizadas. Cuando la Corte Suprema en pleno, y sobre todo si esos fallos son con el voto de todos los magistrados, de una u otra manera, agarran y citan para resolver una inconstitucionalidad una ley y le dan a esa ley un carácter constitucional, ya esas son leyes que van quedando dentro de la cosa juzgada constitucional. Entonces esta ley 287 comienza en su primer artículo y ese es el espíritu de la ley, en reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho. Viene un desafío, decíamos, para el Poder Judicial. ¿Cuál es ese desafío? Bueno, la implementación de esta ley 287, que requiere que el Poder Judicial comprenda y administre en casos en los cuales se representa la naturaleza y no que los estén rechazando porque no lo comprenden, porque hay un juez que tiene 70 años y él creció, estudió, entendiendo que la naturaleza es una cosa, es un objeto y ahora tú le presentas una demanda en nombre de la naturaleza y él no lo comprende. Estas cosas, ahorita estamos apenas implementando ese nuevo Código de Procedimiento Civil desde el mes de octubre pasado, así que es muy reciente y nos va a tocar a muchos abogados. Yo estoy presentando con mis estudiantes en el transcurso de este año 2025 algunas demandas en nombre de la naturaleza con el objetivo de ver cómo se comportan los distintos tribunales de justicia. Entonces, en el nuevo código de procedimiento civil, que es la ley 402 del 2023, pero que entró en vigencia en octubre del año pasado, el artículo 1, en los numerales del 1 al 4, plantea esto que les estoy diciendo. Entonces, la ley 287 del 2022 nos lleva a algunos análisis. ¿Cuáles son esos análisis? Y las cosas más importantes que trae esta ley panameña, que inclusive ha sido citada por la Corte Interamericana, veremos más adelante en las opiniones consultivas que lo ha hecho,
casualmente poniéndolo como ejemplo para decisiones futuras en opiniones consultivas de la Corte. Cuando la Corte Interamericana, para los que no han manejado este tema, la Corte Interamericana puede emitir decisiones, fallos, pero también opiniones consultivas. Si bien es cierto, las opiniones consultivas no son fallos, si usted a un tribunal le consulta, señores del tribunal, ¿qué opinan ustedes de la pared si es roja o es verde? Y en opinión consultiva, el tribunal les dice que la pared es roja. El día de mañana, cuando venga un litigio sobre la pared, ¿qué va a opinar el tribunal? O sea, lo que ocurre con la Corte Interamericana, para los que no manejan estos procesos de derechos humanos, es que cuando la Corte Interamericana se pronuncia en opinión consultiva, prácticamente le está diciendo a usted cómo va a fallar cuando comiencen a llegarle los casos de esas materias novedosas. Entonces, son muy importantes estas opiniones consultivas. Ahora la veremos. Entonces, el primer elemento que trae la ley 287 es la legitimidad activa. ¿Qué es eso de la legitimidad activa? Ahora lo veremos. La legitimidad activa es que casualmente los abogados estamos legitimados para poder presentar demandas, y así lo dice la ley. Es como una acción oficiosa. Por ejemplo, en el derecho a la propiedad intelectual, para los que lo manejan, usted puede, por gestión oficiosa, sin que nadie le dé poder, y usted ve que, por ejemplo, voy a decir cualquier marca, la marca Nike, en su país alguien le está falsificando la marca o violentándole su derecho en los tribunales panameños, usted no tiene Nike que venir a darle un poder. Usted se presenta en el tribunal y dice, yo vengo como abogado en gestión oficiosa en base al artículo tal de la ley a representar a la empresa Nike, y eso es legítimo. Ya después usted como abogado verá cómo le cobra la Nike. Pero los tribunales no le van a decir, oiga, profesor Barría, usted no tiene poder de la Nike. No, el tribunal le va a admitir porque la ley de propiedad industrial permite eso. Bueno, es lo mismo que ocurre aquí. No es que va a tener que venir la madre naturaleza y ponerle una firma en un poder. No, eso no ocurre. Ya la ley le dice, todo abogado está legitimado para presentar demandas en nombre de la naturaleza y punto. Segundo, sujeto de derecho, ya me adelanté. La naturaleza ya no es un objeto, la naturaleza ahora es un sujeto. Y como sujeto tiene derechos y puede ser representado ante los tribunales. Entonces usted está legitimado para representar a ese sujeto de derecho que es la naturaleza. Tercero, protección de los derechos. Es decir, no solo es que la naturaleza es un sujeto, tiene derechos. La ley establece cuáles son esos derechos que tiene la naturaleza y los protege. Y obviamente la obligación que te tiene para que el Estado tenga que reconocer no solamente las obligaciones, sino que prestarle la defensa correspondiente o permitir el Estado que se le preste esa defensa a la naturaleza. Entonces, esas obligaciones del Estado le dan responsabilidades. Los artículos donde está la legitimidad activa es el artículo 5 de esa ley, la pueden buscar en internet. El sujeto de derecho, artículo 1, la protección de los derechos está en los artículos 3 y 4, y las obligaciones del Estado en los artículos 6 y 7, para que lo puedan ir analizando cuando a bien tengan. Entonces, ahí lo tienen, se los acerco un poquitito, ¿no? Cada uno, para que tengan la oportunidad de dar una pequeña lectura. Y esto es importante, ¿no? Por ejemplo, el artículo 5 dice, toda persona natural, estoy citando la ley, o jurídica, ni siquiera solo las naturales, puede ser un bufete de abogados, individualmente o en asociación legal, podemos ser varios, tiene legitimación activa en virtud del interés difuso. Ustedes manejan ya que es el interés difuso, ese término si viene de hace rato, lo novedoso es lo otro, pero en virtud de ese interés difuso, ¿sí? Para representar a la naturaleza, para exigir el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en esta ley ante instancias, miren ustedes, administrativas y judiciales, o sea que no solamente ante los jueces. Yo puedo ir en nombre de la naturaleza ante el Ministerio de Ambiente y presentar una queja formal. Entonces, todo esto es muy novedoso, ¿ah? No se crean que lo que te dice el profesor Barría es que ya podemos venir a Panamá a ver todos estos casos. No, no, los abogados ambientalistas tenemos que ir haciendo la trocha, como decimos acá en Panamá, y haciendo entender que se tiene que dar la tutela judicial efectiva de todo esto, porque obviamente es una materia nueva. El tema del sujeto de derecho, ya lo dije, artículo 1, la protección, también se lo planteé en los artículos, y las obligaciones del Estado en los artículos 6 y 7. Entonces, esta trilogía legal panameña que dentro de nuestra tesis doctoral hemos explicado es lo que le da la contextura de la aplicabilidad, porque
Ustedes saben que vienen muchas discusiones sobre el tema del soft law y el hard law, es decir, que muchos de los temas ambientales son soft law. Ay, qué bonito los pajaritos, qué bonitos los arbolitos, ay, que no se debe hacer. Eso es el soft law. Eso ya ha variado. Esta ley para mí es vinculante y las tres lo son. Esto no es soft law, esto es hard law. Es de obligatorio cumplimiento. Nos toca a los abogados, obviamente, romper los paradigmas que al principio tendremos obviamente reticencia, pero poco a poco las nuevas generaciones y otros haremos que se entienda. Entonces hay una trilogía, ¿sí? Que se compone por las tres leyes que yo he mencionado y que esas tres leyes garantizan, miren ustedes, un principio de Escazú, el acceso a la justicia ambiental. Estas tres leyes son la 125, que es el acuerdo de Escazú, hablaba yo del hard law, el acceso a la información ambiental, la participación pública en temas ambientales, el acceso a la justicia ambiental y la protección de los activistas y abogados que representan la defensa. Aquí en Panamá ahora mismo varios grupos de ONG y abogados que están defendiendo temas de la naturaleza están siendo demandados o contrademandados. Entonces, la idea es utilizar el terrorismo judicial, ¿no? Es decir, las grandes empresas, imagínense, que representan una mina y que tienen presupuestos más grandes que nuestro país completo, para esas empresas gastarse miles de millones de dólares con respecto a lo que pretenden extraer para secuestrarle la vida a cualquier abogado que se le ocurra demandarlo. Entonces, ya pues, la gente llega un momento en el que ya no queda con ganas, entonces están haciendo eso. Se supone que hay que aplicar Escazú. No se está aplicando todavía bien, pero para nosotros en Panamá es parte del bloque de la constitucionalidad. Así que violentar Escazú es violentar la Constitución y esto poco a poco se aplicará. La 287 que ya he mencionado y el nuevo Código Procesal Civil, que es el que va a plantear cómo es que los tribunales civiles pueden acoger las demandas que se presenten en nombre de la naturaleza. A eso el profesor Barria le denomina la trilogía legal panameña. Entonces esto nos lleva, pues, obviamente, una transformación total en el tema de la justicia. El nuevo Código Civil, desde hace unos meses, nada más en octubre, plantea una serie de principios fundamentales y trae elementos legales que promueve la convencionalidad en todo el proceso civil panameño. Verán al final de mi exposición que yo no me quedo en el tema civil, yo planteo la creación de la jurisdicción ambiental. Mi tesis doctoral al final llega a ese punto. No importa cuánto intentemos que la jurisdicción civil lleve esto, y está bien, lo vamos a hacer, esto no se concreta hasta tanto el país tenga, y su país también, México, y otros países, las jurisdicciones ambientales, porque la jurisdicción civil no terminará de entender este tema, aunque se vea forzada por la ley a tener que atenderlas. Entonces, este nuevo código permite a los jueces aplicar convenios internacionales relacionados en materia de ambiente para resolver los casos. El Código Civil, Procesal Civil panameño nuevo, está fundamentado en la convencionalidad. Es esta que ven a la derecha, la ley 402, que adopta el Código de Procesal o de Procedimiento Civil de la República de Panamá. Y allí ven, les voy a leer sus tres primeros numerales, si me lo permiten. Constitucionalización del proceso. Comienza con eso el código. Y todos sabemos que los convenios ambientales son constitución en nuestros países, son bloques de la constitucionalidad. Entonces, si el código dice constitucionalización del proceso, usted en un proceso civil puede alegar cualquier convenio ambiental que es parte del bloque. Las disposiciones del procedimiento civil, dice el código, se fundamentan en los principios, garantías y valores constitucionales. Ya. El tema ambiental es constitucional. Los convenios ambientales son constitucionales, que sirven de guía en la configuración del proceso, del precepto procesal. Esa excusa de que es que no hay un código procesal que indique eso, eso no va aquí, porque ese tema de qué es más importante, si el procedimiento es específico y que si no hay procedimiento el derecho no vale, eso tiene que ser superado. Eso para mí era de la vieja escuela de los procesalistas. Tengo muchos amigos procesalistas, pero eso no puede privar ya en leyes que van por encima de esto y que van a la convencionalidad. El derecho a la justicia tiene que estar por encima de el estricto legalismo procesal. Y si no hay una norma que te explique esto, entonces tú no puedes llevar el derecho, entonces se queda la gente sin aplicar el derecho. Miren lo que dice abajo, control de la convencionalidad. El juez o magistrado
al proferir sus decisiones dentro del proceso civil, promoverá, respetará, protegerá y garantizará de oficio los derechos humanos y tiene la obligación de aplicarlos e interpretarlos conforme a los principios consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia de ratificación. Si usted está demandando en nombre de la naturaleza por un daño a la biodiversidad, el juez civil tiene que aceptarle la demanda por daño porque la demanda por daño es civil. Entonces tiene que aplicar los convenios. Y el número 3 dice, tutela judicial efectiva, que es de lo más importante. Toda persona tiene derecho a acudir a la jurisdicción civil. ¿Qué estamos diciendo que es la naturaleza? ¿Un objeto o un sujeto? Un sujeto, ¿no? Entonces, si la naturaleza es un sujeto, la naturaleza como sujeto tiene derecho a qué? Tiene derecho a acudir a la jurisdicción civil. Punto. Profesor, pero esto es un tema complicado y raro. Así es complicado y raro. ¿Y ustedes no creen que complicado y raro era cuando se le ocurrió a las sociedades crear las personas jurídicas para ustedes morales? ¿Sí? ¿Acaso las personas jurídicas o morales tienen ojos, pies, cabeza? No. Son otros seres humanos que van representando a esas sociedades anónimas. Pero eso ya lo hemos aceptado. Y como tiene más de 100 años, ya nos parece normal. No, no es normal, ni nunca ha sido normal. Pero es mucho más, aunque no lo crean, ¿sí? Natural conceptualizar ahora la naturaleza como un sujeto de derecho que la ficción jurídica de haber conceptualizado ficciones como las sociedades anónimas para que tengan derechos y obligaciones. Así como aceptamos eso, así tiene que aceptarse esto es simplemente de comprensión de las ficciones jurídicas que son llevadas a la legalidad. Entonces, en estos tres primeros numerales, lo pueden después de revisar, está consagrado todo el espíritu de que el proceso civil debe admitir las demandas por daños ambientales o ecológicos puros, que es entonces el concepto de esto que el profesor Barría habla como daño ecológico puro. Hay otros autores que lo plantean de otra manera. Yo les voy a explicar qué es un daño ecológico y qué es un daño ecológico puro para que se comprenda en qué casos aplica el tema de la naturaleza y en cuáles no. El concepto de daño ecológico puro, pues obviamente se refiere a los daños que no es que afectan a un ser humano o a un grupo específico o a los bienes de estos, sino que impactan directamente en quién, en la naturaleza. ¿Cómo así, profesor? Facilito. Luis Barría tiene una finquita cercano a la mina y tengo unas vaquitas y además vivo en un pueblito que está allí, todos cogemos agua de los subterráneos, acuíferos subterráneos, etcétera. Y de repente ya la tierra no produce, ya mis vacas se murieron y a mí me da cáncer, pues, y a los vecinos también. Eso es un daño ecológico. Es decir, los seres humanos, nuestros bienes, nuestro pueblo ha sufrido un daño producto de una contaminación. Yo voy ante un juez y yo pruebo que yo he sufrido un daño, tengo cáncer, llevo el diagnóstico médico y bueno, me va a tocar probar con mis abogados que el cáncer me lo produjo una acción indebida de la mina. Eso, para eso es el proceso. Si yo no puedo en el proceso civil abstracto, en el proceso civil que siempre ha estado, probar que yo en mi humanidad he sufrido un daño, el juez no me admite o al final aunque me lo admita me falla en contra. Eso es un daño ecológico. Pero cuando estamos hablando de daño ecológico puro, entonces la diferencia entre uno y otro es que quien sufre el daño es la naturaleza. ¿Cómo así, profesor? Yo voy no a decir que es que 10 seres humanos o yo o otro tiene cáncer o se le murieron las vacas o su tierra está contaminada. No. Yo voy a demostrar que su daño afectó directamente a ese sujeto de derecho llamado naturaleza, mire usted. ¿Cómo puedo probar eso, profesor? Hay muchísimos daños que se pueden probar, ¿sí? El tema, por ejemplo, de que usted eliminó una cuenca hidrográfica o usted por la actividad minera extinguió una especie endémica de la biodiversidad que solo existía allí. ¿Me van siguiendo? Eso es daño ecológico puro. Yo lo puedo probar. Yo puedo llevar biólogo y demostrar que antes de que usted tuviera la actividad minera, ahí había una cuenca hidrográfica y usted la eliminó. Ahí el daño es la naturaleza. Los seres humanos somos parte de la naturaleza, por lo tanto también debemos sufrir algún daño colateral, pero no es el ser humano. El juez tiene que entender que quien está demandando es la naturaleza, el sujeto de derecho, y ella o uno de sus componentes, después veremos lo de los componentes,
como por ejemplo una especie de la diversidad biológica se extinguió. Usted no puede de ninguna manera recuperarlo si lo extinguió por su actividad minera. Esos son los daños ecológicos puros. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Porque ahora nos encontramos. Estamos entonces ya dentro del modelo jurídico antropocéntrico o ya estamos pasando al modelo jurídico ecocéntrico o biocéntrico. Cuando yo digo ecocéntrico o biocéntrico es que tampoco crean que estos términos están ya totalmente entre nosotros los autores determinados. Algunos autores prefieren utilizar el término ecocéntrico y otros biocéntrico. Yo utilizo a veces los dos. Lo que sí les quiero decir es que estamos planteando, y ya en Panamá hay muchas leyes así, que están basadas en el ecocentrismo. Por eso estas leyes que les estoy mostrando, y no en el antropocentrismo, si no, no fueran leyes de la República de Panamá. Son leyes y además forman parte, muchas de ellas, del bloque constitucional, como Escazú o como las partes que les he dicho de esta ley de los derechos de la naturaleza, porque obviamente el país lo ha entendido. Aunque muchos jueces, ¿sí? que tienen que decidir en derecho todavía no estén muy claros de a lo que se van a enfrentar en su momento, pero ya lo enfrentarán. Entonces, este paso del antropocentrismo al ecocentrismo para mí es fundamental. Y esto tiene que basarse también en los planes de estudio de las facultades de derecho de todo el mundo porque es realmente más allá del derecho romano en todos los derechos donde tenemos que tomar decisión como civilizaciones. Por eso ven ahí el planteamiento mío del tema de las civilizaciones y su relación con el medio ambiente y el tema de la ética ambiental moderna y los derechos de la naturaleza. Es un tema de civilizaciones. La civilización, yo le contaba a mis estudiantes, o siempre les cuento a mis estudiantes, en varios aspectos de cuando yo estudiaba en los 90 la licenciatura en Derecho, se daban unos debates en donde profesores decían que los animales no tenían derecho y se fundamentaban en aspectos netamente romanistas. Acuérdense que para los romanos, a ustedes se lo deben haber enseñado, para los romanos ser persona incluso tenías que haber nacido, estar desprendido del vientre materno, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Respirar siquiera un instante, tener forma humana. Si no tenías esas características, ni siquiera eras una persona sujeto de derecho. Y si eras esclavo, tampoco. Y para los romanos, los esclavos no eran por el color de la piel, eran por temas de deuda y otras cosas. Entonces, una civilización como los romanos, que ni siquiera consideraba sujetos o personas a quienes no tenían esta característica y por lo tanto no tenían ningún derecho, mucho menos iba a entender que los animales o la naturaleza tuvieran derechos. Pero ya hoy en día, usted habla de los derechos de los animales y según la civilización en la que usted esté, ustedes saben que algunas, para ellos ya no es discutible, los animales son hasta parte de la familia. Otras civilizaciones todavía no tantas. Ahora ya era un problema reconocer los derechos de los animales. Ahora imagínense los derechos de un intangible como la naturaleza. Estamos elevando el debate. Es un debate muy científico. Entonces, todos estos temas son importantes para ir comprendiendo cómo debemos avanzar en nuestros países del derecho, pero lo cierto es que vamos por buen camino. Entonces, sí, entre el tema de la civilización y su relación con el medio ambiente, para ver qué es lo que ha ocurrido en la tradición legal de cada una de esas civilizaciones y en la tradición judicial, también nos vamos al tema de la ética, ¿sí? Ambiental contemporánea, que obviamente ha revolucionado muchos aspectos, ¿no? Autores como Luigi Ferrajoli, que estuvo en mi país hace poquitito, dio perdón, una excelente exposición. Han argumentado que para asegurar la protección efectiva del medio ambiente es esencial reconocer la naturaleza como sujeto de derecho, lo que representa pues un cambio de paradigma según este autor. Entonces es interesante irnos ahora a ver concretamente el caso de estudio de mi investigación doctoral, el caso de la mina de cobre panameña, el daño ecológico puro y las demandas que han sido y están por venir. En estos casos, interesante es que el tema de la constitución panameña, no todos los países es igual. En el título de la Hacienda Pública, entre los artículos 257 a 259, entre otros, los minerales son propiedad del Estado, pero nos han tenido engañados por décadas, porque acuérdense que en tierra de ciego los tuertos son los reyes. Y sobre la base de las famosas concesiones que nunca han sido permitidas por nuestra Constitución, pero si tú no le enseñas a los futuros abogados estos temas,
Al final, los abogados simplemente se enfocan, es como los médicos, pues si al final tú en tu país gradúas muchos médicos y esos médicos se especializan en todo, menos en oncología, va a llegar un momento en el que pueden ser excelentes médicos, pero no tendrás a ningún médico que pueda resolver un problema de cáncer. Eso pasa en Panamá. No se especializó en las facultades ni en derecho ambiental, ni mucho menos en derecho de minas. El 99.99% de nuestros abogados panameños no conocen nada de materia ambiental y mucho menos de minas. Ahora estamos con ese tema. Yo tengo la cátedra de Derecho Ambiental. Soy el único ahora mismo catedrático de Derecho Ambiental en Panamá. Espero que vengan otros. Y esto es parte del tema que tenemos que reforzar. Es decir, usted no puede graduarse de médico aunque usted no vaya a ser ortopeda, si usted no le enseñan y se aprende cuántos huesos tiene el cuerpo humano. No, pero es que yo voy a ser ginecólogo y a mí no me interesa. No, 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 no me interesa. Sea ginecólogo si usted quiere, pero usted no se me gradúa de médico si usted no entiende cuántos huesos tiene el cuerpo humano para que sea un médico integral. Lo mismo, usted quiere ser abogado penalista, usted quiere ser abogado laboralista, ¿cómo no? Pero estas cosas usted las tiene que comprender en todos nuestros países, porque si no, el cuerpo de abogados a veces no entiende lo que está pasando. Lo que estuvo pasando en Panamá es que se estuvo violando, no por esta minera nada más, sino por todas y por muchos gobiernos, ¿sí? El tema constitucional y se les regalaron los minerales. Y ahora hay todo un tema. Pero como comenzaron las demandas en Panamá, hay un artículo científico mío, lo pueden encontrar, anótenlo, en la revista Cátedra de diciembre del año pasado, está muy, muy reciente. Este es un artículo científico donde yo hablo casualmente de esto que ven aquí, que es el tema de la cosa juzgada constitucional. Más de 24 fallos en lo que ya se aclaró, entre ellos varios de inconstitucionalidad, que no puede seguirse explotando la minería en las condiciones en las que lo han hecho y que si se explotara, tiene que explotarlo el Estado y tiene que ser por licitación y además que los minerales van a ser del Estado. Es decir, lo que tiene que ocurrir si es que lo decidimos, porque el tema del daño ambiental es todo un elemento que puede decidir, no es que no lo voy a explotar porque el daño ambiental no, la extracción minera no compensa el daño ambiental. Pero si decidieras explotarlo, que es parte del debate que nosotros venimos y demostramos en nuestras investigaciones y en nuestra tesis doctoral, es que aunque lo explote y le des una concesión, que eso debe ocurrir también en México, y eso debe ocurrir en todos los países latinoamericanos, tienes derecho a que yo te pague por el trabajo que me estás haciendo, pero tú no tienes derecho a tener propiedad sobre los minerales. No, señor. Por constitución ya les dije, los minerales son propiedad del Estado. Así lo dicen los artículos constitucionales en Panamá que les mencioné. Y lo que he leído en México creo que prácticamente también es así. Entonces nos tergiversan las cosas. La Constitución dice que es del Estado la propiedad y le das una concesión donde dice, no, es que tú no eres propietario, pero lo que pasa es que puedes disponer de lo que traes. Te estoy dando la propiedad y me vas a dar una regalía. ¿Qué regalía me vas a dar? Eso es mío. Yo te voy a pagar si es que lo decido por extraer. Entonces, estamos en esa discusión en el país para que sepan. Y aquí en los próximos meses, sobre todo hacia junio y julio, van a ver, cuando vean noticias de Panamá, que ese tema va a estar muy, muy al dedillo judicial y legal. Pero bueno, hay cosas juzgadas constitucional en materia de minería. Eso sería para otra exposición porque es muy largo y no me alcanza el tiempo de los 40 minutos que me han dado. Pero sí quería decirle que en base a este tema de cosas juzgadas, también existe ya un daño ecológico puro causado por la mina que va a tener que debatirse antes o después en detrimento de la naturaleza en la República de Panamá. Entonces, 2025 marca un año interesante. 2025 hace apenas 4 mesecitos, ¿no? Y un poco menos en el que se implementa ese nuevo Código de Procedimiento Civil que trae estos componentes de la convencionalidad y trae todo el tema de la oralidad y otros aspectos que son muy interesantes, a muchos abogados nos gusta, rompe el paradigma y bueno, viene un resumen jurídico de los documentos que yo considero son los que marcan la tutela legal, convencional y judicial. Yo considero que hay tres tutelas, anótenlo. Es obviamente mi planteamiento como autor, la tutela legal, que son las leyes, la tutela convencional, que son las convenciones que ahora son parte de la Constitución, y la tutela judicial, que refuerza los derechos de la naturaleza y el acceso a la justicia ambiental. Entre otros, yo marco, aquí a la izquierda lo van a ver, ya les he sustentado, ley 125, 287 y 402
del 2022 y 23, muy reciente, pero también los fallos, que en Panamá los fallos de inconstitucionalidad, ya lo dije, son parte del bloque de la constitucionalidad, son constitución, fallo del 17, del 23 y del 24. Pero además está la resolución ARES 76300 del 2022 de las Naciones Unidas que reconoce como un derecho humano el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación. Eso fue un gran avance. Y además la opinión consultiva que les adelanté, les iba a mencionar ahora, OC, anótenlo para que la busquen, OC 3225 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy, muy reciente, no tiene ni un año, es de mayo del 2025. Esa opinión consultiva es así, tienen que leerla con cuidado. Es fundamental, incluso considera como jus cogen, ¿sí? ¿Qué es eso, profesor, de jus cogen? El tema de los derechos de la naturaleza y la legitimidad activa para representarla. Cuando una norma es jus cogen, significa que está por encima, ¿sí? De cualquier otra opinión de los estados. Eso es una norma jus cogen. La Corte Interamericana te está diciendo esta opinión consultiva que los derechos de la naturaleza como sujeto de derecho y la legitimidad para representarla es una norma a criterio de la Corte, jus cogen. Es decir, que cuando venga un Estado a confrontar estos temas con otras normas de ellos y venga a decir, no, no, es que yo la verdad es que no podía seguir eso de los derechos de la naturaleza porque me estaba afectando, la Corte les va a decir, no, 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 eso que tú estás diciendo de la economía nacional, eso no es jus cogen, pero esto es jus cogen, así que esto es lo que priva y lo condeno, Estado mexicano o panameño, por esto o aquello. Hacia allá va a girar. Por eso que son importantes estar pendientes de las opiniones consultivas, ¿no? De la Corte. Aquí entonces se los aumento para que los puedan anotar si a bien lo tienen y les pongo poquito a poquito, yo les voy a compartir esta presentación, las normas no jurídicas, ahí está el tema de la Asamblea de las Naciones Unidas, la opinión consultiva OC 32 de mayo, ahí dice 29 de mayo del 25, en un mes cumple un año, y algunos de los fallos, pues, de los que nosotros le hemos estado hablando aquí en la República de Panamá, y les pongo para que vean que todos los fallos en esta materia han tenido el fallo positivo, la firma de todos los magistrados de la Corte Suprema. Así que no es ni siquiera fallos divididos y que yo sí, que no, no, han sido unánimes. Lo que pasa es que hay intereses económicos que a veces no importa lo que fallen, no los quieren cumplir. Aquí en Panamá, por ejemplo, se está dando que con este tema de la minería, que los fallos fueron del 17 de inconstitucionalidad y del 23, todavía la empresa sigue haciendo operaciones en la mina. Mientras que hubo otro fallo de inconstitucionalidad sobre una compañía en unos puertos y al día siguiente el Estado llegó con policías a sacar a la compañía de los puertos. Entonces, a veces es lo que nosotros planteamos, así no pueden ser las cosas. Fallo de inconstitucionalidad es fallo de inconstitucionalidad. Si fue inconstitucional el tema de la empresa en esta mina, la policía que la saque. Y si fue inconstitucional en los puertos, la policía que lo saque. Lo que no puedo es sacar a unos sí y a otros no, porque entonces ahí no estoy aplicando bien el derecho. Entonces, este tema de la creación de la nueva jurisdicción ambiental en Panamá, creo que me quedan como unos 10 u 8 minutos, me confirma la moderadora. Este tema de la creación de la nueva jurisdicción ambiental en Panamá, para mí es un paso esencial en Panamá y en otros países. Porque no importa todo lo que hasta aquí les he dicho, créanme, usted no va a sacar a todos los jueces civiles y no tiene por qué sacarlo porque hay buenos jueces. Pero un juez civil que ha estado acostumbrado por, insisto, 20, 15, 20, 30, 40 años, y usted hoy le va a decir que tiene que admitir demanda contra la naturaleza, uno lo entenderá, otros no lo van a comprender. Y además usted le va a decir que la tutela judicial no requiere que un código procesal diga taxativamente eso, le va a decir, no, porque yo estoy acostumbrado a que la estricta legalidad, o sea, no van a comprender que el mundo cambió. Entonces, es como trabajos paralelos. Mientras vamos insistiendo y caminante haces camino al andar, porque gracias a Dios en Panamá tenemos todas estas leyes, o sea que, y estos fallos, y la convención, o sea que, aunque no lo entiendan, no lo quieran entender, o no lo acepten, pues les vamos a presentar el derecho, pero eso nos va a tomar un tiempo. Paralelamente, nosotros planteamos que el paso esencial es la creación de la nueva jurisdicción ambiental. Y en ese sentido, nosotros, perdón, eh, tenemos varios pasos, ¿sí? Estos pasos que están aquí, que obviamente déjenme ponerse los más grandecitos, es el primero que ya cumplimos,
porque venimos trabajando en esto hace más de una década, ¿no? El tema de Escazú, que nuestros países ratifiquen Escazú. Hay algunos países, Escazú es una ciudad en Costa Rica y entonces Costa Rica no ha ratificado Escazú. Bueno, hay cosas contradictorias. Cuando un país no ha ratificado Escazú, le falta este paso. México, Panamá ya no ha ratificado, entonces incluirlo en el bloque es un paso cierto para crear la jurisdicción ambiental, porque uno de los temas de Escazú es, ¿qué cosa? El acceso a la justicia ambiental. ¿Me van siguiendo? Entonces, si usted ratifica, porque lo que pasa es que muchos de los países ratifican cosas y muchos gobernantes no entienden ni qué están ratificando. Ya usted ratificó Escazú, usted está obligado, y digan que lo dijo el profesor Luis Barría, usted está obligado a crear la jurisdicción ambiental, porque uno de los puntos de Escazú, que es convencionalidad, o sea, que es constitución, es esto que está aquí, acceso a la justicia ambiental. Entonces, ¿qué justicia? La justicia laboral se ve en los tribunales laborales, la justicia civil se ve en los tribunales civiles. En Panamá la justicia marítima se ve en los tribunales marítimos. Usted no puede plantear en Escazú que tiene que tener acceso a la justicia ambiental, pero que la justicia ambiental se lo van a dar los juzgados penales o los juzgados civiles. Eso puede ser temporal. Pues tiene que haber la creación de una jurisdicción ambiental. Y Escazú lo plantea, ya nosotros hemos dado ese paso. La etapa 2, el reconocimiento legal de la naturaleza como sujeto de derecho, también lo dimos en Panamá ya, en el año 2022, la ley 287. Paso 3, el tema de la implementación de un nuevo código procesal en lo civil, obvio, mientras se dilucida una jurisdicción especial, pues tenemos que dar salida. Para nosotros, los postulados del Código Civil ya plantean lo que necesitamos para poderle dar operatividad a este tema. Paso 4, el reconocimiento internacional de la naturaleza como sujeto de derecho, como ellos cogen, aquí se los pongo, y el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano. Todo esto está recogido en las resoluciones de Naciones Unidas 300, 76-300 y la OC 32 del 25. Eso es un gran paso, aunque sea regional, pero no se crean. En Europa, apúntenlo, el caso del Mar Menor, busquen eso en los tribunales de España. Los tribunales de España, ante una demanda por la contaminación de un mar que se llama Mar Menor, lo que hicieron fue que nosotros en Panamá, por la vía legal, reconocimos a la naturaleza como un sujeto de derecho. Ellos le dieron personería jurídica al mar a través de un fallo, imagínense. Entonces, el mundo va caminando para acá. No importa si más rápido o más lento, hacia allá caminamos. Eso ya está también en Panamá. La etapa 5, jurisprudencia que recoloca estos derechos, ya la Corte Suprema panameña, en fallo de inconstitucionalidad, por eso hay cosa juzgada constitucional, ya lo ha reconocido. Y no en uno, ni en dos, ni en tres, 24 fallos ya hay que hacen cosas jugadas en sala, en habeas corpus, en amparo de garantía, en inconstitucionalidad, en advertencia, en todo. Entonces, de allí tenemos el paso 6, la creación de la jurisdicción ambiental. Eso no lo tenemos. Si bien es cierto, hay algunas menciones en algunas leyes panameñas, esto tenemos nosotros que profundizarlo y habrá que hacer una ley en su momento para este tema. La etapa 7 es la capacitación y concienciación social en jueces, en operadores de justicia, en personal. Eso va paralelo en lo civil, pero tiene que venir después. Y el paso 8, que sería una evaluación y mejora continua una vez que esto se implemente para los efectos de que esa jurisdicción ambiental avance como debe ser. Entonces, bueno, para ir finalizando y cumplir con el tiempo que se me ha dado, estamos finalmente frente a un cambio de paradigma real, ¿sí? La evolución del derecho de los preceptos antropocéntricos a los conceptos ecocéntricos. ¿Será el caso panameño? Me hago la pregunta yo, un modelo a seguir para la creación de una nueva jurisdicción ambiental que pueda implementarse a nivel continental y mundial. Hay casos. Chile tiene algunos juzgados ambientales, anótenlo. Los tiene también de alguna manera Brasil, aquí en el continente. Pues Panamá va a aspirar a eso y a mejorarlo. Pero Nueva Zelanda también tiene algunos ejemplos. Y en los casos de África también algunos países han avanzado en ese aspecto. Hay algunos fallos, como el caso de Urgenda contra los Países Bajos, que en el Tribunal de la Haya falló en contra de los Países Bajos, porque en ese caso Urgenda, que ha sido emblemático, búsquelo también. Lo que ocurrió es que el Estado de los Países Bajos fue y dijo en una de las COP de cambio climático, ah, no, los personeros, pues, del país, pero debidamente acreditados, es que los Países Bajos va a disminuir en 30% sus gases de efecto invernadero. Y después, cuando vinieron acá, bueno, cúmplanlo, el gobierno de los Países Bajos dijo, no, 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 yo no sé lo que ellos dijeron allá, pero nosotros no vamos a bajar
nada, y si acaso llegaremos al 5%, al 10%. Entonces Urgenda lo demandó y el Tribunal de la Haya dijo, espérate, sobre la base de la doctrina de los actos propios, que ese es otro elemento, el país no puede ir contra sus propios actos, es un solo país. Esto no es que si un funcionario dijo X y otro dijo Y, el país es un país, sino aquí cualquier ser humano dice cualquier, una vez que el país va legitimado, decía el fallo de Urgenda contra los Países Bajos, si Holanda, los Países Bajos, dijo en Japón, que 30, aquí usted, gobierno, no puede decir que 10, lo condena. Usted tiene que cumplir su compromiso. Entonces, estos fallos se están dando y yo creo que sí, el caso panameño es un caso de estudio para ver un poquitito cómo se puede ir avanzando. Nos falta todavía el tema de la jurisdicción y el tema de la internalización de los jueces civiles y otros aspectos, pero por lo menos vamos avanzando. Así que todo eso está por verse y nosotros pues le damos las gracias por habernos prestado la debida atención y quedamos atentos para cualquier pregunta y respuesta. Pues muchas gracias, doctor Luis Alexander Barría Moscoso, por esta importante conferencia que nos ha enseñado que la expansión de la conciencia colectiva a través del pasar del antropocentrismo al ecocentrismo desde los marcos legales son importantes y necesarios, ¿no? Para que esto también se vea reflejado en la academia y en la investigación científica. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pasamos a una ronda de preguntas. No sé si alguien guste hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguien alzó la mano? Creo que Jenny, Victoria, o no sé, alguien. Bueno, a mí más que pregunta, perdón, soy Alejandra Moreno, a mí más que pregunta, me gustaría agradecerle al doctor esta conferencia, la verdad es que estuvo muy interesante, me doy cuenta de que también en México nos hace mucha falta trabajar más sobre este tema y bueno, ojalá que sigamos llenándonos de conocimiento con más conferencias como esta. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Melanie, Melanie Gómez alzó la mano. Adelante, Melanie. Buenas. Eh, bueno, mi pregunta es relacionada a el antropocentrismo y el ecocentrismo. Me llamó mucho la atención ambos distintos pensamientos, ¿no? Entonces mi pregunta para el profesor es que en tal caso, en un caso hipotético en el que se tomara mucho más en cuenta el ecocentrismo, ¿cuáles fuesen los puntos o los cambios más significativos para la mejoría ambiental, incluyendo pues al hombre mismo dentro de esta materia? Claro, muchas gracias, Mele. Lo primero que hay que entender es que el ser humano, dentro del concepto ecocéntrico, biocéntrico, es parte de lo que, por eso la imagen, ¿no? Lo que diferencia es que entendemos o logramos como humanidad comprender que hay algo más grande que nosotros. No podemos seguir pensando que el ser humano es el que tiene que tomar las decisiones en base a sus intereses. No. Claro que esto tampoco significa que ahora vamos a legislar en contra del ser humano, no me malinterprete. Lo que es un cambio de pensamiento. No puede ser que la legislación sea solo pensando en el beneficio del ser humano sin que se tome en cuenta todo lo que nos rodea y lo que somos parte. El ecocentrismo busca que el ser humano se entienda, se autocomprenda como parte de algo más grande. Yo los invito, no es que sea lo mismo, pero vayan y lean un libro que se llama Gaia, que comienza con unas teorías y plantea ya que el planeta Tierra es concebido desde el punto de vista científico como un organismo vivo que no comprendemos y que los seres humanos somos parte de él. Entonces, libros como Gaia nos ayudan un poco a comenzar a comprender esto. El antropocentrismo tenía el problema y nuestras leyes, nuestras constituciones son antropocéntricas. Además, el propio concepto de los derechos humanos, ¿qué es lo que te dice? Que es el ser humano. Yo estoy planteando, y lo dije en la Comisión de Derechos Humanos, casualmente, en una conferencia que tuve allá en Guerrero, en Chilpancingo, que yo estoy planteando el concepto de los derechos suprahumanos ya.
y otros autores lo están haciendo, porque el solo criterio de los derechos humanos, a los que yo no me opongo, son antropocéntricos, los derechos humanos. No, yo creo que hay que hablar de los derechos suprahumanos ya. Entonces, todos estos cambios de paradigma, lo que te están planteando es que la redacción de las leyes, sin discriminar ahora al ser humano, porque no podemos caer en eso, debe al menos intentar integrar en un aspecto holístico, ¿sí? Otros temas que permitan comprender que debe legislarse de una manera más armónica con todo lo que es el concepto de la naturaleza, de lo que somos parte, pero no la única parte. Creo que hay otra pregunta por ahí de Sí, Jonathan. Jonathan, adelante, Jonathan. Hola, hola, saludos. Primero, un gusto conocerlo, doctor. Muy interesante su charla, la verdad. Le comparto que yo trabajo con especies no carismáticas, como son la importancia de las tarántulas en los ecosistemas. Entonces, Muy aquí bien. en México se ha avanzado en el tema de legislación ambiental para el cuidado y la preservación de los recursos naturales, pero estoy abordando esta forma como neoliberal, cómo se ha abordado el tema de conservación desde que se ha dictado hacia el sur global, ¿no? Entonces, en México, el hacer conservación es delimitar un área y nadie puede tocar esas cosas porque pues está delimitado y así lo indican nuestras leyes en México. A lo que voy es que he encontrado algunas teorías como de Gibson y Graham, estas personas que hablan del utilitarismo, donde nos dicen que el ser humano como especie solamente cuidamos y conservamos aquello que podemos intercambiar o se nos hace carismático. Entonces, con su plática en el tema de legislación, como que estoy aperturando más la idea de promover algo que le quiero, que otros autores lo han nombrado como diplomacia interespecie. Esta forma de no solamente limitar el acceso, sino más bien aperturar el diálogo y entre especies como Homo sapiens que somos, que tenemos que buscar la forma de redefinir la relación con otras especies. Agradezco mucho la charla y me gustó, le agradezco mucho. Gracias, Jonathan. Mira, los invito, yo pueden seguirme en mis redes sociales. Hay una, tengo varias, soy Luis Barría, se llaman todas, pero hay una que se llama Conejo Pintado en Instagram. Están todas las redes, pero hay que tener, @conejopintado.panamá. Ahí van a ver casualmente lo que tú estás diciendo y me ha tocado mucho y excelente la forma como es diplomática en la que tú le estás planteando. Nosotros nos consideramos en ese proyecto mío que se llama @conejopintado.panamá, que somos una granja interactiva. El concepto de la interactividad buscaba eso mismo que tú dices. No puede el ser humano querer conservar porque somos como que drásticos, ¿no? O acabamos con todo, o entonces planteamos que esto no lo puede tocar nadie. No, ni una cosa ni la otra, porque si tú a un ser humano le planteas cero actividad con el medio ambiente o con una parte de él, tampoco lo entiende. ¿Que voy a defender yo algo que no entiendo? Entonces ese proyecto nuestro buscó que el ser humano panameño, sobre todo después del COVID, interactuara con la naturaleza y ha sido todo un éxito. Al principio había mucha reticencia de nuestro Ministerio de Ambiente porque el concepto era que tú no podías tocar al animal de la vida silvestre, porque es que eso era malo. No, tampoco puede ser así, porque entonces, ¿cómo logras que un ser humano comience a comprender? Entonces, eso que tú estás haciendo con las tarántulas o con otros seres, también nosotros lo creemos, tiene que haber una interacción. Hombre, entendemos que hay lugares prístinos que deben ser conservados, pero bueno, tiene que haber como que de todo. Si no, al final... Tú no puedes plantearle a alguien que conserve algo que en su vida valora, no conoce. Tiene que ser ya muy ilustrado y muy abstracto en su forma de pensar, para decir es que yo tengo que conservar un tucán albino, yo qué sé que es un tucán albino, ni me importa lo que va a ocurrir con ese número, estoy pensando en ver cómo como mañana. Entonces no le creas esa conciencia y tampoco se la vas a crear, por más que estemos en la virtualidad, con cosas netamente virtuales. Tiene que haber, claro que sí, estás en lo correcto, una interacción con la naturaleza para que pueda haber una retroalimentación y comprender esto. Bien, pues muchas gracias, doctor Luis. Si nos permite, por favor, compartir, vamos a hacer lectura de la constancia que le vamos a entregar. Claro que Jenny, sí. si nos ayudas, por favor, con la constancia. Sí, Doctor, si nos sí, permite, antes puedo hacer Voy, alguna voy, voy. pregunta. Dejo de compartir, ya. Jeje, Sí, disculpen. bueno, antes que nada quiero
felicitarle, doctor, por todo el trabajo que ha demostrado que está haciendo. Y bueno, es un gusto tenerle en este ciclo de conferencias. Y también me gustaría hacerle algunas preguntas, si todavía es Claro, la que posible. usted guste. Para eso estamos Mire, aquí. eh, si por ejemplo en un lugar existe una mina, es un poblado, y en esta pues tienen concesión para estar extrayendo, ¿no? Y también permiso por parte de la comunidad, pero resulta que se están acabando ya prácticamente un cerro, un parteaguas. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer? ¿Hay posibilidad de legitimar en nombre de la naturaleza? Y Claro, otra pregunta. pregunta las dos y se las Sí, contesto las sí. dos. ¿Qué tan cerca estamos a nivel mundial de, de ver a la naturaleza o reconocer como un sujeto de derecho? Esa es mi pregunta. O sea, ¿qué tan avanzados estamos a nivel mundial en cuanto al tema de Vamos a comenzar por sujeto la de última. derecho? Claro que sí, no, yo creo que esto es algo que está en evolución. Si me preguntas a mí, no hay un consenso mundial, vamos a ser claros, no hay un consenso mundial en cuanto a esto de la naturaleza como sujeto de derechos, pero habemos muchos países que hemos avanzado y hay muchos organismos regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también las Cortes Europeas, con el caso que le estoy poniendo del Mar Menor y otros en Europa, que ya vienen avanzadas. En África también hay varias disposiciones. Entonces, si me preguntas si hay consenso, no, todavía no, estamos un poco lejos de eso. Quizás hay países que nunca van a entrar a esto, pero mira qué contradictorio, incluso en los Estados Unidos, que ha sido uno de los países más reticentes en aspecto de cambio climático, según que suba o baje uno de los partidos que allá se disputa el gobierno, ellos han tenido muchas leyes y fallos que en mi opinión van encaminados al tema del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, sí, estamos todavía en una etapa inicial, pero a mi criterio una etapa inicial donde ya por lo menos hay avances, avances legales, avances convencionales enormes. Escazú es un avance más, apunten, además del acuerdo de Escazú. Está en Europa el acuerdo de Araúz, apúntenlo, Araúz. El acuerdo de Araúz es el equivalente en Europa y Asia Central, miren qué interesante, al acuerdo de Escazú. Araúz lleva una H intercalada. Entonces, sí, a nivel de la convencionalidad, tiene muchos avances y hay ya jurisprudencia que ha dado tutela judicial efectiva, en donde, como el caso del Mar Menor, pues los países, ese es España, han reconocido personería jurídica, que para mí eso del Mar Menor es todavía otro nivel, porque una cosa es decir que la naturaleza, y ahí tú le diste personería jurídica a un mar. Y eso ya sentó un precedente en Europa. Y en Europa el tema de la tutela judicial es fuerte. No es igualita que nuestra jurisprudencia acá. En Panamá tienen que haber tres fallos de la Corte Suprema que digan lo mismo para pensar que es jurisprudencia. No, allá los tribunales van legislando de una u otra manera, van tomando decisiones que a su vez ya son hard law. Entonces hay un buen avance, digámoslo así, que no hay un retroceso. Siento que no ha habido retroceso. Es decir, desde que venimos hace ya algunos años de la cumbre de Río del año 92, por ejemplo, a la fecha, yo solo veo avances. Que van más lento de lo que yo quisiera y que no hay todavía una jurisdicción ambiental bien robusta. Bueno, caminante hace camino al andar. Y sobre el otro tema que me preguntas, para mí eso que tú estás mencionando es un daño ecológico puro. Habría que ver la legislación mexicana. En el caso de México, como ustedes son un estado federado, ustedes tienen leyes federales y leyes de cada estado. Habría que entrar, no, no lo he hecho, tendría que entrar a hacer un análisis de las leyes mexicanas, pero obviamente si fuera Panamá, aunque es muy incipiente, porque te digo, esto tiene apenas meses y un par de años, yo lo categorizaría como un caso de daño ecológico puro, donde tú has afectado una cuenca hidrográfica claramente y tú tienes que ser responsable porque hay un daño que ha sufrido ese sujeto de derecho que se halla en naturaleza en uno de sus componentes, que es el componente del recurso Hasta mañana. Gracias. hídrico. Voy a cerrar Entonces, la salita. claro que sí. Sí, por ahí un micrófono. Bueno, no sé si se dispone otra cosa. Yo creo que podemos pasar, ¿no, Jenny, a la lectura de la constancia? Si me apoyan, por favor.
Sí, en un momento les voy a compartir. Muy interesante todo esto y agradecerle al doctor por esta Listo. maravillosa conferencia. Bueno, pues en el marco de este primer ciclo de conferencias por el Día Internacional de la Madre Tierra, organizado por la Universidad Autónoma de Guerrero, el Centro de Ciencias de Desarrollo Regional, otorga la presente constancia al doctor Luis Alexander Barría Moscoso por su brillante participación como ponente con la conferencia La legitimidad activa para demandar en nombre de la naturaleza, realizado en el marco del primer ciclo de conferencias por el Día de la Madre Tierra en modalidad virtual, Acapulco, Guerrero, 22 de abril de 2026, y firma nuestra directora del Centro de Ciencias de Desarrollo Regional, la doctora Mireya Saldaña Almazán. Muchas felicidades, doctor. A la orden, Gracias. Y un aplauso para el doctor, un aplauso virtual para el doctor. para ustedes también un aplauso. Muchas gracias.